Hola profesora, hola profesor. En esta presentación vamos a hablar sobre Heráclito de Éfeso y somos cuatro integrantes. Somos Cristóbal Alarcón, Matías Lamela, Diego Muizán y José Pablo Berta Fuentes. Vamos a presentar cinco temas, que serían las vidas y obras de Heráclito, la época y el lugar, escuela corriente, aspectos anecdóticos y comentario de cita. Primero empezaremos por la biografía, después iremos con una línea de tiempo, un mapa geográfico y después explicaremos las cosas idea a idea. Aquí podemos ver un diagrama que es más o menos la estructura de la presentación, que iríamos desde Heráclito a su biografía, después la época y el lugar, seguiríamos con la corriente filosófica suya, un comentario de cita y aspectos anecdóticos de su vida. Ahora le voy a pasar la palabra a Matías Lamela. Bueno, hola, yo Matías Lamela voy a explicarles acerca de la biografía de Heráclito. Primero vamos a explicar la biografía, después el mapa geográfico donde se ubicaba la ciudad en donde nació y dónde podríamos ubicarlo en una línea de tiempo. Empezamos, tenemos que este hombre nació en el 544 a.C. aproximadamente. Él vivió en Éfeso, en una ciudad de Jonia, una de las tantas ciudades que tenía Jonia, hasta la fecha de su muerte en el 484 a.C. Como característica de su obra tenemos que era aforística, significa que una regla manda en una ciencia, y sus ideas derivaban de la escuela jónica de la filosofía griega. Este hombre, este filósofo, fue llamado el Oscuro de Éfeso, debido a todo esto a causa de la forma de su vida autodidacta, a la oscuridad y la misantropía que tenía en su filosofía, en su manera de razonar y pensar. Este hombre fue considerado como uno de los iniciadores de la metafísica griega. Como dato extra tenemos que él criticó duramente a la religión de su época, a los poetas, decía que ellos retrataban a los dioses con formas humanas. Tenemos que él fue muy importante en su incorporación al devenir, considerándolo una realidad básica en toda realidad, y el conocimiento, reconocimiento de la sustancia primaria que es el fuego. Si ubicáramos a Heráclito en una línea de tiempo, él hubiera existido en la época antigua en el presocrático. Como dato aparte de Jonia tenemos que esta ciudad era vecina de Esmirna, de Sades y vecina de Mileto, al norte. Estaba ubicada en la costa occidental del Asia Menor, lo que actualmente conoceríamos como Turquía. Hola, yo soy Diego Moizán y ahora les voy a hablar sobre la escuela o corriente filosófica de Heráclito, el Oscuro. Heráclito no tenía una escuela como tal y no se dejó llevar por ninguna corriente filosófica. Era un filósofo naturalista. Heráclito enseñaba que el mundo forma una unidad por sí mismo y no ha sido creado por ningún dios ni por ningún hombre, sino que ha sido, es y será eternamente un fuego vivo que se enciende y se apaga con arreglo a las leyes del fuego. Según Heráclito, es la primera materia y la primera fuerza. Igual que se cambia oro por mercancías y las mercancías por oro, así también el fuego universal se transforma en todas las cosas y viceversa. Pero luego de un tiempo, su filosofía cambió, del fuego al devenir. Heráclito fue el representante clásico de la concepción del devenir, categoría filosófica que expresa la variabilidad sustancial de las cosas y de los fenómenos, su interrumpida transformación en otra cosa. Formó su concepción de la realidad mediante la expresión todo fluye. Aspectos anecdóticos de la vida de Heráclito. Existió una rivalidad entre dos filósofos en el que se incluía Parménides y Heráclito, donde cada uno tenía un pensamiento que era totalmente distinto al del otro. Comenzando por Heráclito, lo que él pensaba, lo que él creía más que nada, era que todo estaba en un constante cambio. Por otra parte, Parménides afirmaba que el ser en sí era algo totalmente estático, que a través del tiempo no cambiaba y siempre se mantenía en una misma línea. Gracias a esto se creó un gran conflicto entre ambos debido a las ideologías que tenían, que como ya dije eran muy diferentes, no podían conectar y ahí se creó un gran conflicto entre ellos. Esto se puede ligar a lo que Heráclito afirmaba, que era que las cosas estaban claramente en constante cambio, nacimiento y destrucción, a la vez de que esto también, digamos, se compone de contrarios que están en una constante lucha, como la guerra, la paz, el hambre, etc.
Heráclito proviene de una familia sacerdotal que, debido a que fue el mayor de todos, estaba destinado a convertirse en un notable en su ciudad natal. También Heráclito se vio obligado a renunciar a muchos privilegios a favor de su hermano. Nadie se baña en el río dos veces porque todo cambia en el río y en el que se baña. Esta frase de Heráclito puede ser o es tal vez la más célebre y la más estudiada y más comentada de Heráclito. Se entiende esta frase como que todo es efímero, todo pasa y todo cambia para nunca volver a ser lo mismo que ya fue. Hay un cambio constante en todas las cosas. Podemos afirmar, no podemos afirmar que algo sigue siendo igual en dos momentos distintos. El problema que otros filósofos le encuentran a Heráclito y esta frase es que no le hace sentido que las cosas siempre cambien de manera constante y fugaz y tan rápida. Porque implicaría que, por ejemplo, en la misma frase de Heráclito, cuando uno se mete al río, el agua que toca tus pies, tus rodillas, tus caderas, tu pecho y tu cara y tu pelo son todas distintas. Siempre va a ser distinto y algo nunca va a ser igual un segundo y el otro, porque siempre está en un cambio constante. Entonces, este es el problema que le encuentran otros filósofos como Parménides, por ejemplo, que dice que el ser es estático, que es totalmente lo contrario a lo que dice Heráclito. Pero eso ya lo explicó mi compañero. O sea que, en síntesis, Heráclito quería afirmar que todo es cambiante y nada jamás en la vida va a ser estático. Como conclusión grupal a esta cita, llegamos a que tal vez sí estamos de acuerdo con Heráclito, pero no de la misma manera que él lo proponía, no de una manera tan acelerada o tan fugaz como dice el mismo Heráclito, sino que algo más tal vez seccionado, algo más gradual, por decirlo así, que las cosas sí cambien, pero no de manera rápida, no de manera acelerada. Por ejemplo, el yo del año pasado cambió al yo del hoy. Esa es la como comparación que hacíamos con el futuro y el pasado. Eso es como lo relacionamos con la frase. Conclusión. En conclusión, llegamos a que Heráclito fue un gran personaje, fue un gran filósofo, fue muy interesante saber su vida, su teoría, cómo pasó del pensamiento del fuego al pensamiento del devenir, cómo tuvo relaciones con otros filósofos como Parménides, cómo fue su relación con su familia, cómo fueron todas estas cosas, no sé, el lugar donde vivió, el lugar donde nació, donde se ganó su nombre, Heráclito de Éfeso, que es ese mismo lugar. Entonces, eso lo consideramos bastante interesante de su vida comparado con otros filósofos. Y creemos que sus creencias no son muy aplicables al presente ya, porque están como desactualizadas, ya se quedaron como en el pasado, y para estar en el pasado es bueno recordarlo de manera como histórica, pero no creo que sus creencias o sus pensamientos, su corriente, pueda ser muy aplicable en el presente, en el hoy. Y eso. Gracias por ver la presentación. Y aquí está la linkografía. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesor.